Estás viendo TD4 Televisión. Muy buenas tardes a nuestros amigos y hermanos en la fe que están en sintonía en este momento. Le damos una muy cordial bienvenida a su programa, El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que la palabra de Dios sea de provecho para usted y también para mí en esta tarde, porque a todos nos trae bendición. Antes de leer la palabra de Dios, siempre estamos ofreciendo los cursos gratuitos de Emmaús para que usted pueda estudiar la Biblia en forma sistemática, en su tiempo libre, cuando usted así lo determina, con toda libertad, porque estos cursos, lo único que usted necesita solamente es la Biblia para estudiar, y además de eso, son 100% doctrinales, no hay en ellos absolutamente nada de sectarismo, así usted puede estudiar con confianza. Además de eso, los cursos son enteramente gratuitos, sin compromiso absolutamente con nadie ni con nada y sin ningún costo económico para usted, sino que solamente el que usted pueda aprender de la palabra de Dios en forma más correcta, así como está escrito en la Biblia, de acuerdo a los originales. Queremos en esta tarde invitarle para que usted pida estos cursos. Este Instituto de Emmaús lleva muchos años en el mundo y se están entregando en muchos idiomas y dialectos y en muchos millones de cursos a través del globo. ¿Cómo lo puede obtener? Escribiendo al correo que va a aparecer en pantalla, llamando al número de teléfono que también aparece en pantalla, o escribiendo a la casilla 9 del correo de Lota, o viniendo personalmente el día jueves antes de las 6 de la tarde al canal, o también yendo a Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes y domingo antes de las 19 horas. Tiene hartas formas de adquirir los cursos, así depende de usted nomás que quiera aprender más de lo que es y lo que enseña la palabra de Dios. Muy bien, en esta tarde vamos a estudiar y vamos a comenzar a estudiar en realidad la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a ellos
o yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleos de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste los cielos, son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acaban. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Vamos a leer hasta en ese versículo en la palabra de Dios en este momento. Vamos a tomar un momento para orar. Padre eterno, una vez más, agradecidos por tu gran misericordia y tu amor que nos muestras cada día, en cada instante, para con tus hijos. Gracias por permitirnos de nuevo estar en este lugar para hablar del Señor Jesucristo, tu amado Hijo, aquel que vino desde el cielo para ocupar el lugar que merecíamos por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Sin embargo, Él ocupó aquel lugar y Él llevó en su cuerpo mis pecados. Gracias, nuestro Dios y Padre Celestial, porque Él con una sola ofrenda nos ha hecho aceptos para siempre en el amado. Gracias porque Él ha quitado de en medio aquella lista de decretos, aquella acta de decretos que había en contra nuestra a través de la ley. Nuestro Dios, queremos en esta tarde dar gracias porque Él, en su amor y misericordia, aún espera que todas las personas vengan a Él para salvación de sus almas, para el perdón de sus pecados, para que escapen de la condenación eterna, para asegurar la condición y el estado de su alma por toda la eternidad. Pedimos para que tu palabra caiga en el corazón de nuestros amigos, que el Espíritu Santo la aplique a fin de que ellos puedan reflexionar de su condición delante del Dios Santo y puedan acudir ahora que están a tiempo, porque el Señor Jesús, el mismo que murió en la cruz, es el mismo que ahora está pacientemente esperando a todos que vengan al conocimiento de la verdad, que reciban a Cristo como su único y personal Salvador y así aseguren su alma por toda la eternidad, que ellos puedan tener la plena certeza de dónde van a estar y dónde van a pasar la eternidad. Queremos pedir por las personas que llaman al programa con diferentes situaciones en sus vidas para que tú respondas, nuestro Dios y Padre Celestial, a sus necesidades, que ellos puedan encontrar la solución a sus problemas. Pedimos por los que están sin trabajo para que ellos encuentren una ocupación en la cual ellos puedan ganarse el sustento para sus hogares. Pedimos por aquellos que están enfermos también para que ellos sean sanados y que sus cuerpos puedan no estar resentidos y puedan estar también sin dolores. Pedimos por los que tienen otras situaciones en sus vidas como enredados, esclavizados en las drogas, en el alcohol, en los vicios, para que también sean liberados de esas ataduras del diablo. Queremos así también pedir por el matrimonio que está en este canal, por don Raúl, por señora Gina, por sus hijos, por sus nietos, para que también les guardes a ellos, les cuides, les protejas del mal. Pedimos por señora Gina especialmente para que ella esté tranquila en su cuerpo físico sin dolores
y esté cada día alegre, contenta, viviendo en su vida, y que también ella pueda tener su oído puesto al mensaje de la salvación. Pedimos por las personas que están en los controles también, para que ellos se den cuenta que también ellos y para ellos es el mensaje de salvación. Queremos quedar a tus cuidados, ahora agradecidos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, esta carta a los creyentes judíos, a los hebreos, como se menciona aquí, este término hebreo tiene que ver con un ascendiente de Abraham que se llamaba Eber, y por eso de ahí viene la palabra hebreo, que involucra a todos los descendientes de Abraham, a los judíos, a los israelitas, específicamente a los que nacieron después de Jacob, un nieto de Abraham. Así, a ellos es escrita esta carta. El autor no lo conocemos, no sabemos realmente quién es el autor de esta carta. El Espíritu Santo no quiso que nosotros pudiéramos tener esa información. Hay muchos que le atribuyen a diferentes personas esta carta, especialmente a Pablo, el apóstol, porque hay una similitud en la forma de escribir con las otras cartas que él escribió a las diferentes iglesias. Pero no podemos nosotros a ciencia cierta decir realmente quién es el autor humano, pero sí sabemos que es el Espíritu Santo el que inspiró al escritor, al autor material humano, para que él escribiera lo que él quiso que escribiera. Más o menos esta carta se data por el año 64 después del Señor Jesús. Y esta carta, igual que Génesis, igual que Juan, comienza con la palabra Dios. Y aquí tenemos lo que Dios, el Dios de Israel, el Dios grande, todopoderoso, misericordioso, lleno de amor, lleno de gracia, hizo en los tiempos pasados. Él habló, dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En la antigüedad, Dios utilizó profetas, hombres que eran personas consagradas a Dios y los cuales podían expresar lo que era la mente de Dios al ser humano, ya sea a personas, a grupos de personas o también a una nación. A través de ellos Dios expresó su deseo, sus leyes, expresó también a través de los profetas lo que Él demandaba de cada uno de aquellos que eran de su pueblo. Y Él les habló, pero Israel, como nación, no escuchó muchas veces la voz de Dios, sino fue rebelde. Fue rebelde a la voz de Dios. E incluso más, ellos afrentaron a los profetas. A muchos les apedrearon y les mataron, porque el pueblo era un pueblo rebelde, era un pueblo que contumaz, que no quería absolutamente escuchar ni vivir la vida que Dios demandaba de ellos. La ley fue dada para mostrar precisamente el pecado que había en ellos. Por intermedio de la ley, dice Pablo, es el conocimiento de el pecado. Así Dios utilizó a estos hombres para que hablaran su palabra. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Ezequiel, cuando Dios le comisiona, él dice: vas a ir y vas a hablar mis palabras, te escuchen o no, pero vas a hablar mis palabras, porque son un pueblo rebelde y duro.
Jeremías también fue enviado para anunciar el mensaje de Dios. Isaías, y podemos mencionar tanto a los profetas que se llaman y conocemos como profetas mayores porque sus escritos son más largos que los otros que se conocen como los profetas menores, porque ellos tenían un ministerio y sus escritos son más cortos, son más pequeños. Así, esa es la diferencia. Pero el ministerio profético, cuando la palabra de Dios quedó completa, cuando el canon de las Escrituras fue concluido, ya Dios no precisa más de profetas, porque no hay nada nuevo que se deba entregar, que se deba decir. Todo está escrito, todo está establecido en la palabra de Dios, de modo que cuando leemos en la Biblia que en los tiempos antiguos hubieron falsos profetas entre el pueblo, dice la palabra de Dios también así, habrán falsos maestros, porque hoy día no hay profeta, hoy día Dios no tiene nada nuevo que revelar a nadie, todo está escrito en la palabra de Dios, solamente el Espíritu Santo nos revela de lo que Dios ha dejado escrito en su palabra a nosotros para que lo podamos entender. Y Pedro el apóstol, él dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, porque ella es como una antorcha que alumbra, en tanto el día esclarece y el lucero de la mañana sale en vuestros corazones. También dice el apóstol Pedro que los profetas que profetizaron indagaron diligentemente. Así tenemos siempre, se habla en tiempo pasado, porque, repito, hoy día no hay profetas bíblicos. Falsos profetas sí, hay muchos falsos profetas. Hay muchos que se atribuyen esos títulos que realmente no tienen absolutamente nada de Dios, porque si tuvieran algo de Dios, si fueran hijos de Dios, tendrían temor en usar y afirmar algo que no es una verdad, una realidad. Así, en el tiempo pasado, Dios habló a los hombres de muchas maneras. Habló a través de visiones, a través de sueños. Él envió mensajes. Pero ahora, en estos postreros días, o en estos postreros tiempos, nos ha hablado por el Hijo. Y aquí hay que entender, cuando se está hablando acerca del Hijo, que no es tan simple ni tan sencillo como parece, porque el Hijo es Dios mismo, es el Dios encarnado, el Dios hecho hombre. Recordemos que el Señor Jesucristo, Él en su persona, unió tanto humanidad como divinidad. Él es tanto hombre como Dios. Así, cuando se refiere a que nos ha hablado por el Hijo, se está diciendo que es el mismo Dios encarnado el que ha traído el mensaje del Evangelio en forma directa a nosotros. Qué grande e increíble privilegio, porque ¿cómo podríamos nosotros entender que el Dios de toda gracia, el Dios eterno, Él se haya dignado venir a este planeta Tierra que está sumido en el pecado, sumido en la maldad, para vivir entre sus criaturas que incluso le rechazaron? Así, esto realmente es maravilloso ponderarlo, de que el mismo Dios hombre haya venido para hablar, para entregar el mensaje de salvación. Así, querido amigo, Dios, el Señor Jesucristo, Él es el que
está hablando en estos postreros tiempos, cuando tú escuchas el llamado, cuando Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, tienes que entender que es la voz del Dios hombre quien te está llamando, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Así, amigo mío, Dios te ama y te ama de tal manera que Él, para salvarte a ti, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo envió en propiciación por los pecados de todos aquellos que en Él confían. Y la pregunta es, en esta tarde, ¿has escuchado o estás consciente que has escuchado la voz del Hijo de Dios? ¿Y qué has hecho con ese mensaje entregado por Él a través de sus siervos por medio de su palabra? ¿Qué has hecho? ¿Hasta ahora le has rechazado? ¿Hasta ahora no has querido obedecer al Evangelio? Porque el Evangelio no es una religión, como muchas veces lo hemos mencionado, sino más bien es un mensaje. Es el mensaje de Dios. Es la palabra de Dios que te indica que Dios quiere salvarte y darte vida eterna. Que tú pases de muerte a vida para que no vengas a juicio a causa de tus pecados, porque para eso el Señor Jesucristo murió en la cruz. Así, este Hijo de Dios es el heredero de Dios, como hijo, por supuesto, aunque Él también es el creador del universo. Él fue el que hizo todas las cosas visibles e invisibles con la palabra de su poder. Él es el creador de todo. Lo podemos leer en la palabra de Dios, por supuesto, para que no tengamos absolutamente ninguna duda de esto. El apóstol Juan, en primer lugar, cuando él escribe su evangelio, él nos señala esto mismo. Dice en el Evangelio según Juan, y el capítulo 1, Evangelio según Juan, el capítulo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Te fijas? Todas las cosas, todo lo que nosotros vemos y aún lo que no vemos, fue hecho por Él. Él fue el que creó todo, el creador de todo. Acá en la carta de Pablo a los Colosenses, también tenemos que se nos reitera esta misma enseñanza. Dice el versículo 16 del capítulo 1 de la carta a los Colosenses, porque en Él, en el Señor Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí tenemos nuevamente la reiteración de que Él es el creador de todas las cosas. Él es el que creó todo. Y tal como dice en el libro de los principios, en el Génesis, dice, en el principio Dios creó los cielos
y la tierra, en el principio, cuando nosotros con nuestra mente finita podemos retroceder en el tiempo y nunca vamos, por supuesto, a llegar a ese tiempo, pero podemos imaginarnos cuando no existía absolutamente nada, Dios creó de la nada todo lo que existe, todo fue creado por Él, y no es que Él haya tomado algo de una materia existente, no, sino Él de lo que no existía hizo todo, incluso la humanidad, los seres angelicales, todo creado por Él, todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver, todo fue creado por el Hijo de Dios. Así dice la carta acá a los hebreos, que por quién asimismo o a través de quién hizo el universo. Y el Señor Jesús es Dios mismo, porque Él dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y podemos pensar incluso en el nacimiento del Señor, siendo Él un bebé, un pequeño, sin embargo, Él era el que sustentaba y el que mantenía todo el universo en acción, el que mantenía la vida en todo el universo y todo el ecosistema que nosotros conocemos y por supuesto aquello que no conocemos. Él es el que sustenta todas las cosas. ¿Y con qué lo sustenta? Con la palabra de su poder. Así podemos ver en la persona del Hijo quién es el que habla hoy, el que invita hoy a los pecadores, a las personas a que vengan a Él, para que tengan vida eterna, no para que se vuelvan religiosos, evangélicos, católicos o de cualquier tipo de religión que podamos imaginarnos, sino para que se conviertan en hijos de Dios, para que tengan la certeza, la seguridad de que sus pecados han sido perdonados y que pase lo que pase, ellos van a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, porque la salvación y el perdón de nuestros pecados no depende de lo que yo pueda hacer, pues nada puedo hacer para obtenerlo. Solamente depende de la muerte de Cristo en la cruz absolutamente. Así, tenemos que Él es el creador, Él es el sustentador de todas las cosas y también el que ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y esto nos recuerda y nos lleva al momento cuando en el cumplimiento del tiempo Él fue llevado cargando su cruz desde allí de Jerusalén, a la salida de Jerusalén, a las afueras de Jerusalén. Él salió cargando su cruz, aquella cruz que representa la ignominia, la maldición, porque estaba escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Él fue llevado como cordero, dice el profeta Isaías, al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Solamente el Señor, Él abrió su boca para pedir perdón por aquellos que le estaban causando la muerte. Perdona a los padres, dijo Él en su oración, porque no saben lo que hacen. Él no se defendió, Él no hizo absolutamente nada que pudiera perjudicar el plan y la obra de salvación, sino su meta, y la meta que Él traía al venir desde el cielo era cumplir aquella obra de redención, liberar a los pecadores del yugo del pecado, de la esclavitud del diablo. Así, amigo, es el Señor Jesucristo el que hizo la obra de purificación de nuestros pecados. Vamos a hacer una pausa, a escuchar un himno y enseguida vamos a continuar
analizando la palabra de Dios. Realmente es admirable el hecho de que el Señor Jesús haya venido desde el cielo. Cuando leemos en hebreo que Él, entrando en el mundo, dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y luego, a renglón seguido, dice: y en esa voluntad somos santificados mediante la entrega del cuerpo de Cristo. Y así, eso es lo que tenemos acá, cuando se nos dice que Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Cuando el hombre en Edén desobedeció, inmediatamente se cortó la comunión con Dios. Muerte espiritual. La palabra muerte significa separación. Más tarde ellos, por supuesto, también sufrieron la muerte física, porque la paga del pecado, determinó Dios, es muerte. Así, la muerte espiritual significa estar con vida física, pero separado de Dios por la barrera que es el pecado. Y mientras esa barrera no desaparezca, no hay posibilidad alguna que el ser humano pueda acercarse a Dios. Imposible. Solamente es a través de la persona del Señor Jesucristo. Y a través de su muerte, nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Porque de tal manera, dice el apóstol Juan en su evangelio, citando lo que el Señor conversó con Nicodemo: amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, en ese todo aquel estamos incluidos todos los seres humanos, de todas las edades, de todos los tiempos, de todas las razas y colores, de todas las etnias que existen en el mundo, y también, por supuesto, de todos los estatus sociales, para que todo aquel, para Dios no hay, ni Él hace acepción de personas, sino Él quiere que todos sean salvos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuándo se tiene la vida eterna? ¿Cuándo se obtiene la vida eterna? En el momento en que confesamos nuestros pecados, en el momento que arrepentidos pedimos a Dios perdón por nuestros pecados, ya que nos dimos cuenta que esos pecados nos llevaban a la condenación eterna, pero confiamos en la muerte del Señor Jesús. Confiamos que cuando Cristo estaba pendiendo de la cruz, allí en el monte de la Calavera, en aquellas horas de tinieblas, Dios tomó mis pecados. Es la confesión individual de cada creyente en Cristo, mis pecados, y los cargó en el cuerpo de Cristo sobre el madero. Y es por esa obra y a través de esa obra de que Dios nos perdona nuestros pecados, nos da la vida eterna y, por supuesto, pasamos a ser coherederos de Dios con su Hijo amado, el Señor Jesucristo, el cual es heredero de todo lo que, por supuesto, le pertenece al Padre. Así tenemos nosotros que el Señor murió en la cruz, pese a que el diablo usó muchas artimañas hasta el momento en que Él estaba crucificado, usando algunos que le insultaran, le desafiaran: si eres tú Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Lo que Satanás quería era arruinar la obra de redención, pero el Señor Jesús no tenía que descender de la cruz para demostrar que Él era Hijo de Dios, y tampoco lo quiso hacer por amor a nosotros, porque si Él hubiera descendido de la cruz, no hubiera habido salvación para nosotros. Pero Él se mantuvo estoico allí en ese madero y dio su vida en propiciación por los pecados de todos aquellos que creemos, que nos hemos aferrado a esa obra de redención, y a través de ella tenemos la vida eterna. Y luego Él fue sepultado, mostrando con aquello que realmente Él había entregado su vida. Aun cuando
los enemigos de Cristo dijeron a Pilato, al gobernador, que pusieran una guardia, porque podía resultar que los discípulos vinieran y robaran el cuerpo, ya que el Señor había dicho, y ellos se acordaban muy bien, que iba a resucitar al tercer día. Entonces dijeron ellos, no sea que esto último sea peor que lo primero, y pusieron guardias, pusieron el sello del emperador o del gobernador allí en la piedra que estaba bloqueando la entrada del sepulcro, pero nada de eso podía impedir que el Señor Jesús resucitara. Así Él resucitó triunfante, venciendo a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Así cuando nosotros estamos hablando de el Señor Jesucristo, que Él es Dios y que Él es eterno, te estamos hablando de uno que está vivo y vive por siempre, vive por los siglos de los siglos. Él no es uno de como aquellos que fueron líderes, pero que murieron y sus cuerpos permanecen en las tumbas. No, la tumba de mi Salvador, la tumba del Señor Jesús está vacía porque Él venció a la muerte. Cuando las mujeres fueron a buscarle, a verle allí al sepulcro, los ángeles dijeron, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Así, el gran mensaje de la confirmación de la salvación de todo creyente, porque el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 15, él dice que si el Señor no hubiera resucitado, entonces nuestra fe sería vana, aún estaríamos en nuestros pecados y nuestra predicación sería algo inútil, algo vacío, algo que no tendría sentido. Sin embargo, Él resucitó y esto, por supuesto, confirma nuestra fe y esto también nos declara que como Él resucitó, si nosotros tenemos que pasar por la experiencia de la muerte, también vamos a ser resucitados cuando Él venga en busca de su iglesia, en busca del fruto de la aflicción de su alma. Seremos resucitados, pero por supuesto, con un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Así eso es lo que aquí el escritor está señalando. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Pedro, el apóstol, lleno del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo descendió para quedarse aquí en la tierra como el representante, como el vicario de Cristo, hasta cuando el Señor venga, Él lo señaló a los judíos en aquel tiempo. Dice él en el capítulo 2 de los Hechos y versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual, al Señor Jesucristo, Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Así cita también Pedro una profecía desde antes que fue dicha por David. Luego en el versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto
que veis y oís. Ahí el Señor Jesús fue exaltado a lo sumo y se le ha dado un nombre que es un nombre superior a todo otro nombre. Así, Él, terminada la obra de redención, Él volvió al hogar paterno, al cielo, y Él allí está exaltado en la majestad de las alturas, esperando, por supuesto, el tiempo en que Él ha de levantarse. Él está sentado allí, a la diestra del Padre. Él está sentado porque la obra que Él vino a realizar está completamente hecha. Él, estando allí pendiendo de la cruz, Él dijo: consumado es, tetelestai, todo está hecho, no hay nada más que hacer. El plan de salvación está completo. Lo único que el ser humano tiene que hacer para obtener la salvación, el perdón de sus pecados, es creer en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Son las palabras que repitió el mismo Señor Jesús en su conversación con Nicodemo allí en el capítulo 3 del Evangelio según Juan, conversando con aquel religioso quien creía que todo estaba bien con él y que la gente misma pensaba que era un hombre de Dios. Sin embargo, con toda su religión y con todo su conocimiento que tenía de la palabra de Dios, él no era salvo porque no había creído en el único que puede salvar, en el único que puede dar vida eterna, perdón de pecado. El Señor Jesús también, antes de volver al cielo, Él reiteró, Él subrayó estas mismas palabras, porque Él dijo allí en Juan 14, nadie puede ir al Padre sino por mí. Yo soy la verdad, dice Él, la única verdad. Yo soy el camino, el único camino. No hay otro camino, no hay otro conducto por medio del cual llegar a Dios, sino solamente a través de la persona bendita y gloriosa y de la obra de el Señor Jesucristo. ¿Quieres tú tener salvación? ¿Quieres tener el perdón de tus pecados? Bueno, tienes que creer, tienes que confiar en Cristo. El mismo Señor Jesús, Él habló a los judíos diciendo que ustedes son esclavos del diablo, pero ustedes van a conocer la verdad y la verdad les hará libre. La verdad les hará libre, libres de la ignorancia que hasta ese momento ellos tenían en cuanto a la salvación. Hoy día mucha gente, y aún mucha gente que lee la Biblia, mucha gente que es religiosa, mucha gente que se congrega en diferentes lugares, sin embargo, ellos no tienen la salvación ni el perdón de sus pecados. ¿Por qué no lo tienen? Porque no le creen a Dios, no le creen a la persona del Señor Jesucristo. Él lo dice y lo reitera: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no es que va a tener, tiene vida eterna. Y en el futuro no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Amigo, amiga, la salvación del alma es una posesión presente, es algo que se obtiene ahora que tú puedes libremente decidir, ahora que tú puedes libremente saber qué es lo que te conviene, dónde quieres pasar la eternidad, porque esto es una realidad. Donde tú quieres pasar la eternidad, si la quieres pasar en un lugar de condenación o allí en la presencia de el que murió en la cruz, del mismo Señor Jesús, porque el deseo de Él es que todos los suyos estén donde Él está. Quiero que los míos estén donde yo estoy, dijo Él orando a su Padre.
para que vean mi gloria y por supuesto para que estemos con Él a través de toda la eternidad, gozándonos, alegrándonos con Él, alabando y glorificando su nombre. Así, tú tienes la seguridad eterna de tu alma. ¿Qué pasaría, amigo mío, si en esta misma tarde o en unos momentos más tú tuvieras que partir a la eternidad? ¿Dónde irías? Porque una vez que la persona parte de este mundo, no hay poder humano ni de ninguna clase que pueda cambiar el destino del alma. Si es uno que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, uno que ha confesado sus pecados al Señor y ha recibido la salvación, que ha sido transformado por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que su cuerpo va a la tumba y duerme, pero su alma y su espíritu al instante van a reunirse con el Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús venga a buscar su iglesia, Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en Él. Y aquí, por supuesto, va a resucitar los cuerpos de aquellos que murieron en Cristo y van a resucitar transformados en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Así te invito en esta tarde para que vengas al Señor, el único que puede darte vida eterna, el único que puede dar el perdón de los pecados. Y de este Jesús es de quien estamos hablando aquí en esta carta a los hebreos. Él dice, el escritor a los hebreos aquí, que fue hecho superior a los ángeles. Sí, si él mismo es el que creó a los ángeles, él fue el que hizo los ángeles, e incluso a aquel ángel que no conforme con la forma que Dios le había creado, él quiso ser igual a Dios, Lucifer, Satanás, y se rebeló en contra de Dios junto a unas huestes que algunos están en las regiones celestes en estos momentos, que son los agentes que engañan a las personas, y otros están encadenados en prisiones esperando el tiempo en que ellos van a ser lanzados al lago de fuego y al infierno, porque el infierno es un lugar que fue creado por causa de Satanás y sus ángeles, no por causa del hombre. Así este Jesús, este mismo que murió en la cruz, Él fue hecho superior a los ángeles y Él heredó un nombre más excelente que los ángeles, porque los judíos, a estos que se les estaba escribiendo, ellos algunos tenían mucha idolatría incluso por los ángeles y ellos tenían en gran estima el ministerio angelical. Sin embargo, aquí el escritor les está haciendo notar que aquellos que ellos creían muy sublime y tenían en muy alta estima, no alcanzaban al nivel de el que es el Hijo de Dios, el Señor Jesús. Él es superior a los ángeles, Él tiene un nombre muy superior, y aquí la pregunta en el versículo 5 es, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será por hijo, me será a mí hijo? Por supuesto que a ningún ángel jamás dijo Dios, tú eres mi hijo, aun cuando en general los ángeles son llamados hijos de Dios, o como también cada creyente en Cristo que ha nacido de nuevo, que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, Dios le ha dado el derecho, la potestad de ser llamado hijo de Dios. Ese derecho, ese poder se adquiere únicamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. El apóstol Juan, allí en su evangelio, dice que el Señor Jesús, cuando vino a este mundo, vino a lo suyo, a lo que era suyo, pues Él es el dueño de todo. Más los suyos, los israelitas, no le recibieron. Pero a los que le recibieron, Él les dio el poder
la potestad de ser llamados hijos de Dios a los que creen en su nombre. Así, los ángeles y los creyentes somos llamados hijos de Dios, pero cuando se refiere al Señor Jesucristo, es un término que solamente lo puede usar Él, el Hijo unigénito del Padre. Y a Él es que Dios dijo proféticamente allí en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí por hijo. Obviamente que estas declaraciones los judíos incrédulos debió caer como una bomba, porque precisamente lo que a ellos les enfureció en el tiempo del ministerio público del Señor era que el Señor había dicho que Él era hijo de Dios, y eso significaba sencillamente que Él era igual a Dios, que Él era igual a Dios, que Él era Dios mismo, y esto no lo podían entender ni lo podían soportar los judíos incrédulos, aun cuando ellos tenían el Antiguo Testamento y que estaban las profecías allí que hablaban muy claramente del Señor Jesús, y que precisamente en Él se cumplieron todas las profecías hasta ese momento que debían cumplirse, porque hay algunas que todavía están pendientes, que todavía son futuras, pero que se cumplieron todas las profecías que estaban escritas acerca de Él. Sin embargo, ellos no supieron ni pudieron reconocer al Señor Jesucristo como el Mesías enviado por Dios para salvar. Ellos esperaban, los judíos que estaban en ese momento y en ese tiempo políticamente bajo el yugo romano, ellos esperaban algún gran líder político que les viniera a librar de la potestad del yugo de esclavitud a que les tenía sometido Roma. Pero Dios quería librarles de un yugo que era muy superior a ese, y Él envió a su Hijo a librarles del yugo de la servidumbre de Satanás, que Él les estaba llevando a la condenación eterna. Y eso era y es y va a ser siempre mucho más importante que cualquier otro yugo, porque eso tiene repercusiones eternas. En cambio, el yugo político solamente es mientras el ser humano vive o mientras dura el régimen. Sin embargo, la esclavitud del pecado puede llevar a la muerte eterna al pecador, vale decir, eternamente separado de Dios en el lugar de condenación. Querido amigo, Dios quiere salvarte ahora, Dios quiere darte vida eterna ahora. ¿Por qué no vienes ahora a Cristo? Fíjate que no te estoy invitando a que tú vengas a alguna iglesia, a alguna institución. Te estoy invitando a que vengas a Cristo, porque ninguna iglesia puede salvarte ni darte vida eterna. Ninguna religión puede salvarte. No hay ningún santo, ni ángel, ni arcángel, ni absolutamente nadie, solamente Cristo. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y nadie puede venir al Padre, dijo el Señor, sino solamente a través de mí. ¿Quieres tener vida eterna? Confía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a escuchar un último himno antes de cerrar el programa. Sombras en el valle de la muerte, cuando cese de la vida el batallar, y escuchemos del Señor
el llamamiento, ya llevándonos con él a descansar. Sombras, nada de sombras, al dejar el mundo de dolor. Sombras, nada de sombras, cuando al cielo llegue vencedor. Cuando venga por los suyos, no habrá sombras, pues su gloria y majestad las destruirán. Y las huestes redimidas con su jefe a las célicas mansiones entrarán. Sombras, nada de sombras, al dejar el mundo de dolor. Sombras, nada de sombras, cuando al cielo llegue vencedor. El programa, quiero agradecer la sintonía y desear que tengan un bonito fin de semana. Dios mediante, en la próxima semana, en estos días festivos, lo único que puedo pedirles es que tengan cuidado, que sean obedientes a las leyes que están establecidas y protejan sus integridades físicas y la de sus familias. A veces por un descuido, hacer algo contrario a lo que se debe hacer, se cometen los errores que causan no solamente la muerte, sino a veces muchos trastornos en la vida física por el resto de los días. Así hay que tener precaución. Si el Señor lo permite, nuevamente estaremos con el mensaje de salvación en cuanto sea posible. Que el Señor les bendiga y que disfruten de esta fiesta sanamente y que ojalá usted siga pensando y meditando en el mensaje. Nosotros tenemos mañana una reunión a las 7 de la tarde, le invitamos si quiere acompañarnos en Pedro Aguirre Cerda 189. El día sábado también tenemos una reunión a las 6:30 de la tarde en el mismo lugar. El día domingo a las 7 de la tarde. El día miércoles, Dios mediante, estaremos en una reunión desde las 3 de la tarde allí en Lagunilla, en la calle Los Notros, casi frente donde están las oficinas municipales y donde está una cancha allí deportiva. Así le invitamos cariñosamente, si usted quiere acompañarnos, quiere escuchar la palabra de Dios, puede asistir libremente, no hay ningún problema. Que el Señor les bendiga y luego estamos nuevamente conversando de esta palabra maravillosa del Señor.